Modelo matemático de un sistema. En este caso analizaremos el modelo matemático de sistema eléctrico RLC, que cuenta con resistencia, inductancia y capacitancia. Entonces nosotros podemos ver en un bloque nuestro sistema eléctrico e identificaremos como variables de entrada lo siguiente. En este caso será la corriente como una variable de entrada, ya que es la variable que va aquí a dividirse, y lo que responderé como variable de salida será el voltaje, en este caso en el capacitor, o el voltaje dependiente del tiempo. Recordamos que en el sistema mecánico, las variables que analizamos hasta este punto era la entrada como una variable R de t, que es fuerza, y la salida como una variable X de t, que era desplazamiento. Entonces, aquí veremos también algunas analogías entre estos sistemas. Una vez teniendo claro las variables de entrada y de salida, vamos ahora a ver cómo se comportan los distintos elementos. Y comenzamos con el elemento resistivo, que es este, nuestra resistencia. Entonces, si nosotros queremos aquí obtener la relación de corriente para la resistencia, en general esta corriente, como tal, va a dividirse en tres corrientes: una corriente por la resistencia, corriente por la inductancia y corriente por el capacitor. Entonces, ¿cuál es la relación para la corriente por, en este caso, nuestra resistencia? Si nosotros queremos obtener la corriente a través de la resistencia, sería ley de Ohm, y esto es voltaje sobre resistencia, de esta manera. Entonces, esto es la primera relación. El siguiente elemento es una bobina, el inductor. Ahora, este inductor tiene una relación de corriente de la siguiente manera. La corriente por la bobina es igual al inverso de la inductancia de la integral del 0 al tiempo del voltaje que tiene la bobina diferencial del tiempo. Ahí está. Y entonces nuestro elemento capacitivo, para obtener la corriente a través del capacitor, la relación es una derivada, es capacitancia por la derivada del voltaje, obviamente dependiente del tiempo, diferencial del tiempo. Y aquí vemos las tres relaciones importantes. Entonces, ¿qué podemos aquí analizar? Bueno, si nuestro elemento de corriente era para nosotros en el sistema mecánico la fuerza R de t, y el voltaje en este caso va a ser el desplazamiento X de t, podemos nosotros hacer unas analogías en este caso. ¿Cómo vienen siendo las analogías? Bueno, una vez entendiendo esta parte, las variables análogas entre un sistema mecánico y un sistema eléctrico las podemos enumerar de la siguiente manera. Identificamos en el sistema mecánico a lo que es la variable fuerza, y la fuerza como tal, que sería en este caso R de t para el caso del sistema mecánico, en el sistema eléctrico se relaciona con la corriente. Entonces vamos a poner aquí a la corriente, que es I de t. En el sistema mecánico tenemos también la variable velocidad. Entonces nuestra variable velocidad usualmente pues es v de t. En el sistema eléctrico la misma v de t me dice, pero me habla de otra variable. En este caso la velocidad es una variable análoga al voltaje. Nos daremos cuenta que existen muchas similitudes en las ecuaciones de cada uno de los elementos, con los cuales, conociendo estas analogías, nosotros podemos conocer las distintas relaciones de los elementos. ¿Qué otra variable importante hay aquí? Y tenemos en este caso el desplazamiento. Si ubicamos nuestro desplazamiento, vamos a abreviarlo así, en el sistema mecánico es X de t. Mientras que en el sistema eléctrico el desplazamiento, recordemos que aquí en este caso tenemos velocidad, y la velocidad, en este caso cuando se integra la velocidad, obtenemos X de t, que es el desplazamiento. Entonces, para el desplazamiento, nuestra variable análoga será lo que conocemos como carga. La carga, ahí está, que normalmente es asociada como Q de t. Y en base a esto nosotros podemos formular cualquier dispositivo, su relación. Por ejemplo, tomemos la siguiente relación para poder deducirla. En el sistema mecánico conocemos a lo que viene siendo nuestro, en este caso, nuestro resorte. Y es análogo sus relaciones a lo que viene siendo en el sistema eléctrico, a lo que es el inductor o la bobina. De tal manera que, si nosotros nos damos cuenta, el resorte, si conocemos la relación del inductor, supongamos la relación del inductor para lo que es la corriente a través de él, o lo que viene siendo en este caso el voltaje, vamos a suponer aquí el voltaje del inductor,
sería lo siguiente, es el voltaje a través del inductor, a que es igual. Pues esto es a la relación que es L, que en este caso es la inductancia, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y en el caso del resorte sucede algo muy similar. Voltaje en el caso del resorte será velocidad. Entonces hablamos de la variable b, que en este caso es velocidad, y en este caso el resorte tiene una constante. La constante es k. En el caso del resorte viene 1 sobre k, y esto sería multiplicado a la derivada de la corriente. ¿Quién es la corriente? Su análoga es la fuerza. Entonces acá sería la derivada de la fuerza con respecto al tiempo. Y encontramos las variables del resorte, una relación de resorte con la cual la variable inductor también está íntimamente relacionada. Vamos con otras. Entonces vemos que el inductor se comporta como un resorte. Ahora, el siguiente sería la parte de la masa en el sistema mecánico, que se comporta como un capacitor o como la propiedad de capacitancia. ¿Cómo lo relacionamos? Bueno, sabemos que la relación de capacitor, sabemos que la masa, por ejemplo, una de las, vamos aquí la fuerza, esto es igual a la masa por la derivada o la segunda derivada de la, en este caso la aceleración, pero también es la segunda derivada del desplazamiento, o visto de otra manera sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y para la capacitancia pasa algo similar. La fuerza, ¿quién es? La corriente. Entonces sería la corriente, entonces igual a, en este caso es capacitor, que es capacitancia C, multiplicando a la derivada, y en este caso es velocidad, pero en el caso del capacitor sería la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Ahí está. Nos damos cuenta que son relaciones análogas. Y finalmente, podemos definir otro elemento más, que en este caso es nuestra resistencia, en este caso aquí, y acá sería el amortiguador. Entonces vamos a poner aquí cuál es el amortiguador, y de este lado pondremos a la resistencia eléctrica. Entonces, para este caso tendríamos que nuestro amortiguador, bueno, la resistencia es muy fácil, su relación, puedo obtener cualquiera, por ejemplo, la de voltaje o la de corriente, voy con la de corriente, me interesa. La corriente en una resistencia, esto es igual al voltaje. Es más, vamos con la de sí, ahí está, que es la de voltaje sobre resistencia eléctrica. Y en el caso del amortiguador, la corriente, que es la fuerza, en este caso sería la fuerza, y esto es igual a la fuerza es RT, ahí está, lo dejamos así. Esto es igual a la velocidad multiplicando al factor 1 sobre R. Bueno, aquí usualmente se pone así, 1 sobre R por el voltaje. Acá sería, en este caso, 1 sobre R sería una constante en el amortiguador. La constante normalmente viene como B o como beta. Vamos a ponerlo como B por la velocidad. Ahí está, que depende del tiempo. Listo. Entonces, ahí tenemos relaciones análogas de esta manera. Conociendo esto, nosotros podemos formar cualquier relación del análogo en variable del sistema mecánico y del sistema eléctrico. Ahora, si teniendo clara estas analogías, podemos entonces nosotros encontrar nuestra ecuación del sistema. En este caso sería la corriente I del tiempo, vamos a ponerlo así, y esto es igual a la sumatoria de cada una de las corrientes. Ya sabemos la relación para cada una de las corrientes, en este caso de la resistencia sería B sobre R, para la inductancia sería en este caso I1 sobre L, perdón, el inverso de la inductancia de 0 a T, del voltaje, en este caso del tiempo, que depende del tiempo, diferencial del tiempo. Entonces vamos a ponerle al voltaje todo una función dependiente del tiempo, más la corriente en la capacitancia o en el capacitor, que sería C por la derivada del voltaje diferencial del tiempo. Ahí está. Al tener nuestra ecuación íntegro diferencial, utilizamos transformada de Laplace y nos quedaría de la siguiente manera. La variable I pasaría a ser la variable I de S. Aquí tenemos el voltaje, entonces sería esto V de S sobre resistencia, que es una constante, y aquí tenemos que emplear nuestra transformada de Laplace. Entonces sería esto es V de S sobre S por L, ahí está, más la relación para el capacitor, que sería C, S, B de S, ahí está. Ahora nos damos cuenta que podemos factorizar aquí B de S.
Entonces V de S nos quedaría así y nos quedaría 1 sobre R más 1 sobre S por L más C por S, de esta manera. Y esto es igual a la corriente en función de S. Ahora, sabemos que nuestra relación, en este caso nuestra función de transferencia, siempre es la salida con respecto a la entrada. Entonces vamos a definir nuestra G de S como una proporción entre la salida y la entrada. Mi variable de salida en este caso es B, entonces debo de tener aquí B de S dividido entre I de S. Así. Entonces vamos a hacerlo. Si este I de S lo pasamos justo aquí, nos quedaría así. Nos quedaría I de S. Y acá nos quedaría un 1. Entonces todo esto va a pasar, como está multiplicando aquí, va a pasar dividiendo. Entonces esto nos quedaría así. B de S sobre I de S, que es la función ya de transferencia, nos quedaría 1 entre todo esto. Es decir, 1 entre R más 1 entre SL más CS, de esta manera. Pero esto lo podemos nosotros comenzar a desarrollar. Y nos quedaría algo así. Como todo tiene un denominador, lo podemos hacer como una fracción, entonces el denominador sería 1 por SL por R, lo cual sería RL por S, SRL. Ahora, haciendo fracciones, sería esto entre esto, me quedaría nada más SL por 1 de arriba, ahí está, SL, más esto entre esto me quedaría R, por el 1 me quedaría más R, esto entre esto me quedaría lo mismo, que es SRL por el C, me quedaría S cuadrada RLC. Ahí está. Y aquí, al aplicar en este lado lo que viene siendo una división de fracciones, vamos a llegar a nuestra relación siguiente. En este caso voy a ponerlo aquí ya, B de S sobre I de S. Y esto nos quedaría, esto que está aquí pasaría entonces a la parte de arriba, que es S, RL, entre todo este término, que es un término ya en segundo grado, si nos damos cuenta es S cuadrada, RLC, así, más SL, ordenándolo, más R. Ahora, casi siempre, por lo general, los términos que son de S cuadrada van completamente sin término, o decir mejor dicho, con la unidad ahí. Entonces, ¿qué pasa si dividimos todo entre RLC, que es el que me estorba? RLC, y acá también como RLC. Entonces llegaríamos a la función de transferencia siguiente. Sería aquí G de S, sería esto, que me quedaría S, RL, entonces cancela RL y me queda nada más C. Entonces sería S entre 1 sobre C, ahí está, dividido entre, acá se cancela esto con esto, entonces me queda S cuadrada más S, que multiplica a, bueno, vamos a ponerlo así, que sería, dividido sería RC, pero abajo, 1 entre RC, multiplicando por S, más, acá se cancela la R con R y me queda 1 sobre LC. Ahí está. Usualmente se coloca de esta manera. Y nos damos cuenta que la función de transferencia es muy similar a la que nos entregó el circuito mecánico. Vean aquí la sutil diferencia que existe entre los términos.